Dejá la imagen de Claudio. Dice Claudio en un escrito hermosísimo que se llama Ras del Piso. Vamos a tratar de entenderlo. Las pasos definen mucho, Ubaldo, pero no todo. Que se rompa todo, después vemos. Esa fue la frase genérica del Focus analizado con jóvenes entre 16 y 35 años. Las condiciones ideológicas, económicas, sociales, la emergencia, Milei, cruje. Una sociedad que cruje con el estigma que se vayan todos. ¿Hay alguna relación o hilo conductor? ¿Existe en el campesino de Iruya? ¿Sabes dónde queda? ¿O San Antonio de los Cobres? ¿O el profesional de Mendoza? ¿O el comerciante de Morón? Hartazgo, desilusión, cansancio. ¿Todo eso confluye a que, en un breve resumen de todo lo que escribiste, a que hayan elegido a Milei? Todo eso y mucho más. Yo creo que hay una columna vertebral que es el hastío, el hartazgo. Después de, ya son muchos años, digamos, que estamos con procesos que nunca terminan de ser un hilo conductor respecto de la posibilidad de proyectar. ¿Eso es voto bronca? Voto bronca y voto, yo creo que es voto hartazgo, hastío, y eso sí es un problema serio. Si ustedes toman lo que pasó en las elecciones provinciales, a Milei no le fue bien, a Milei no le fue bien, y hoy, después de las PASO, hay un panorama nacional donde sí le fue bien. Porque él dice, yo no estaba en la boleta, no estaba en la foto de la boleta. Yo creo que él hoy está expresando, representa precisamente un tema de hartazgo, hastío, cansancio, desinterés por la cuestión política. Ahora, la pregunta es si es el mejor representante. Digo, creo que la gente se agarró y creo que lo que tiene que entender la dirigencia política es que efectivamente es un reclamo hacia la dirigencia política para que solucione los problemas. Yo estoy convencido que hay muchísima gente que no sabe, digamos, de qué se trata lo de Milei o cuáles son las consecuencias de la aplicación de muchas de las políticas que dice Milei que él va a poner en marcha. Sin embargo, sí me parece que la gente se ha anclado en una queja, en un reclamo, donde creo que es un proceso de muchísimos años, desde el año 2013, que venimos ya prácticamente, digamos, con procesos que no terminan de cerrarse, donde lamentablemente la pobreza se acentúa, donde la cuestión económica no termina, digamos, de ser una posibilidad de proyección social, hay descenso social, las cuestiones, a pesar de mucha ayuda, digamos, que puede tener el propio Estado de políticas públicas, que evidentemente no han alcanzado, más allá de una transversalidad que hay en el voto a favor de Milei. Yo creo que lo estaba, digamos, contando antes del aire, pero a nosotros nos sorprendió en la última medición que hicimos, en la segunda quincena de julio, que los sectores de trabajo formal entre 20 y 35 años, es decir, trabajadores formales, en blanco, relación de dependencia, etcétera, 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 estaban empezando a hacer una manifestación muy fuerte a favor de votar a Milei. No por votarlo a favor a Milei de las políticas de Milei, sino como un rechazo a muchas de las acciones que están pasando desde el punto de vista de su situación económica. Y ¿sí? estos jóvenes de 16 a 35 que marcás que han sido consultados también denotan que no sabían, no conocen en profundidad lo que ofrece Milei. Bueno, cuando uno hace los focus group, nosotros hemos hecho varios focus group, en los focus group el tema no es, digamos, la propuesta de Milei, sino lo que representa Milei. Cuando uno hace encuestas, yo creo que también, digamos, las hemos contado antes, sobre si la gente está a favor o no, que mañana cambiemos la moneda y que tengamos el dólar, la respuesta es no. Que mañana, digamos, el petróleo pase a ser privado, la respuesta es no. Que mañana la educación sea privada, la respuesta es no. Que mañana el Estado se retire de la salud, la respuesta es no. Ahora, por eso digo, Milei representa fundamentalmente una cuestión que tiene que ver con el hartazgo, el cansancio y decir, bueno, basta, hagan algo porque esta situación ya no se tolera más. Hay un cambio además que implica lo cultural, Claudio, ¿entendés vos, respecto al voto de Milei? Porque recién hablábamos de la gente que dice, o que mejor dicho, vota Milei pero no lo enarbola. Eso se habló en algún caso hasta de cierto voto vergüenza. Ahora, puede ser que para ciertas franjas de la población decir a quién votar enfervorizadamente a voz en cuello hoy no sea un valor. Que digan yo voto, simplemente, y no canto canciones, no me aprendo consignas, no milito, etcétera, etcétera. Bueno, es una muy buena pregunta esa porque una de las cosas que han surgido también en los focus es precisamente una frase como bueno, pero mirá que si se plantea todo esto que dice Milei que se va a poner en marcha, el país puede explotar. Bueno, que explote y después vemos qué pasa. Digo, y esto lo hemos encontrado muchas veces no en la población mayor, sino en la población más joven, es decir, la población que viene del 2001, digamos. Sí.
que ha visto lamentablemente a su padre, a su madre desempleado, que por ahí el Estado no llegó con todas las políticas públicas, o que ven como hay una fluctuación de avance, retroceso, que ya están cansados o como que no tienen futuro. Entonces parecería que para ese grupo lo mejor es que explote todo. Después vemos cómo se construye. Y Milei representa eso. Y para cierto sector de la política eso también no está instalado, y te sostengo de la siguiente forma. Indudablemente estamos en un punto de inflexión respecto a cómo tiene que trabajar el Estado. Creo que todos los que estamos acá coincidimos en que es necesario el Estado que esté presente, pero creo que hay una discusión respecto a de qué manera estar presente. ¿No hay también cierta especulación de algunos sectores políticos respecto a que este tipo de fenómenos sean posibles, que rompan todo, que den ese debate cultural si se quiere, y que bueno, que pague los costos en todo caso un Milei? Bueno, yo creo que si hablamos de sectores políticos, como la política se entiende que es todo, yo creo que eso puede vislumbrarse mucho más en algunos sectores del poder real, del poder económico. No sé, sinceramente, si la dirigencia política tradicional o clásica, llamémosle así, la que viene de los partidos políticos, podría llegar estar pensando eso. Me parece mucho más desde el punto de vista de los sectores corporativos, del poder económico, que bueno, han encontrado en Milei un mascarón de prueba para poder poner en marcha muchas de sus ideas. Que a su manera sea que explote todo. Exactamente. Sí, que explote todo, después vemos. A partir de la gran explosión, vemos de qué modo podemos volver a reconstruir en base a nuestros ideales, es decir, los del poder económico, ¿sí? Con un Estado que se retrasa o que se retira. Y sobre todo quiero decir esto, después podemos ampliar un poco más, pero Milei, por ejemplo, habla del derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Son los tres derechos de los cuales él habla, ¿sí? No habla del derecho a la igualdad. Entonces estamos frente a un problema muy, muy serio, porque precisamente los jóvenes o esa porción no está viendo a la igualdad como una cuestión necesaria, que precisamente debería ser un eje central por el solo hecho de ser jóvenes. Pensar, digamos, en un espacio mucho más colectivo que, antes que nada, como lo piensan, desde el punto de vista de su propia solución. Dolarizar ya no es tanto, ya cambió un poco el discurso, es después, es en etapas, no es ahora, no es lo que quise decir. ¿Eso es acomodar un discurso a estos tiempos? Sí, yo creo que está... A ver... Tenés que decirme que es una buena pregunta. No, es una muy buena Por pregunta, favor, sí, que además coincide, digamos, con el famoso teorema de Baglini. A medida que se acerca al poder, ya nos volvemos un poquito más moderados en el planteo. Pero así tendrá que ser en todo, entonces. Bueno, a ver, hay cosas que son muy, digamos, totalmente preocupantes, más allá del planteo de la sociedad que él cree, piensa, imagina para todos nosotros, si fuera realmente triunfador. Pero hay algo que está claro. A mí lo que más me resulta como muy notorio en todo esto es, yo creo que sabe lo que dice, pero me parece que hay una inconsistencia muy grande en el cómo, sobre todo. Es decir, hay un planteo teórico que puede ser discutible, debatible. Ahora, la inconsistencia es en el mecanismo y en los medios para poder poner en marcha todo eso. Digo, si uno toma, por ejemplo, el tema de los vouchers. Bueno, él habla siempre de Suecia. Vamos a leer lo que pasa en Suecia. Suecia no está bien con el tema de los vouchers. Ha sido un fracaso. Sin embargo, bueno, nos dicen que es lo mejor. ¿Cuál es el planteo de él con el tema de los vouchers? Por ejemplo, que el Estado se retira de todo el esquema de educación y se lo pasa a los padres. Entonces los padres vamos a ser los únicos responsables de enviar o de saber cuál es el desarrollo de nuestros hijos en materia de, docencia. Ahora, ¿qué pasa si hay padres que no quieren que los hijos estudien? Si hay padres que no les interesa que los hijos estudien, ¿el Estado no va a hacer nada? Lo mismo ocurre con el tema de la salud. Es imposible pensar que no puede haber una salud pública, un Estado que se ocupe. Es impracticable, no existe en ningún lugar del mundo. Vamos a los derechos laborales. Digo, se habla mucho y yo creo que en esto también hay una historia desde el punto de vista de lo que representa nuestra Argentina. En ningún país del mundo hay un medio aguinaldo, solamente en la Argentina. ¿Eso está mal o está bien? Está bien, hay que tomarlo como algo positivo, no como algo negativo. Sin embargo, lo que él plantea, insisto, a medida que se va acercando al poder, es bueno, ya está bien. No vamos a quemar el Banco Central tan rápido, vamos a esperar 7 meses para quemar el Banco Central. Quiere decir que, digamos, el tema del matafuego, bueno, recién lo va a aplicar, no sé, dentro de 9 o 10 meses. El tema del dólar, y no, hay que esperar, vamos a ver cómo hacemos. El tema del voucher, y al principio vamos a empezar
de a poquito, nadie va a perder su plan social, nadie va a perder su, digamos, empleo, lo que va a perder es la casta. ¿Sí? Bueno, y yo creo que él, ahí donde vuelvo al tema de lo que estábamos planteando antes, este tema del hartazgo, del hastío, tiene que ver con eso. El término casta realmente sí ha pegado muy, muy fuerte en vastos sectores de nuestra sociedad, no cabe ninguna duda. Claudio, leí este fin de semana una nota, un reportaje a una colega tuya, socióloga española llamada Esther Solano, radicada en Brasil, que en este reportaje trazaba algunos de los puntos de contacto y las diferencias que existen también respecto al fenómeno de Jair Bolsonaro en Brasil. Y ella hablaba en un concepto que inclusive dialogando con colegas también me lo plantearon sin haber leído la nota, que tiene que ver con un voto emocional a Javier Milei. Y cómo hay que tener cuidado en no subestimar, no burlarse, ni bajarle el precio a ese voto, porque esa valoración que uno hace sobre la figura de Javier Milei se traslada de inmediato a sus votantes, que pueden, al estar unidos emocionalmente a ese voto, redoblar la apuesta. No convencerlos, no vas a lograr convencerlos burlándote de ellos, sino que en todo caso tenés que ver de qué manera contenés ese voto. ¿Cómo ves ese rol, desde tu condición de sociólogo, de lo emocional en el voto de Javier Milei? Sí, yo creo que eso existe, estoy totalmente, digamos, coincido con este, digamos, planteo. Creo que hay una cuestión, digamos, totalmente, digamos, vinculado con lo negativo desde el punto de vista de la emocionalidad, ¿sí? Digo, ¿qué es esto? El hastío, el cansancio, sí, el ver que no tengo ningún progreso. Entonces, desde el punto de vista de mi negatividad, apuesto, desde el punto de vista de mis emociones, por algo que en teoría puede llegar a cambiar mi vida o darme un futuro mejor. Ahora, yo no sé si eso es positivo o no. Supongo que sí, pero estoy votando desde lo negativo, desde mi situación donde ya no creo más en nada. Un rechazo. Es un rechazo, exactamente. Por eso digo, hastío, rechazo, desinterés. Esa es la base central, que yo diría casi la columna vertebral del votante o del voto a favor de Javier Milei en estas PASO. Pero sí, creo que digamos el factor de lo emotivo tiene muchísimo que ver y tiene que ver con esto, digo, que desde los otros sectores empiezan a pensar de qué modo generan mucha más esperanza. Porque me parece que el planteo es ese, es decir, a ver si se entiende. Yo no creo que el voto a Javier Milei sea de esperanza, ¿sí? Por más que muchos digan que sí, que es lo nuevo, que es el único que tiene una propuesta, etcétera, que creo que esto está muy influenciado también por sectores académicos o económicos, mejor dicho, que están tirando esto. Me parece a mí que el voto a Javier Milei tiene una emocionalidad negativa, esto que estábamos planteando. Más que esperanza es de desesperanza. Exactamente. Y creo que sobre eso tienen que trabajar el resto de las fuerzas políticas, en generar esperanza para que ese voto finalmente en octubre no se manifieste a favor de Javier Milei, Raúl, por el riesgo que eso representa. Perdóname, por algo que planteaba recién Claudio, la responsabilidad que tienen los sectores políticos. ¿En algún momento no pensás que el kirchnerismo en general se cebó demasiado al vincular a Macri con la dictadura, juntos con el cambio con la extrema derecha, con la falta de respeto a las instituciones y demás, y terminó creando de alguna forma también, o generando ciertas condiciones para que, mira, finalmente apareció alguien negacionista y tantas otras cosas que es hoy La Libertad Avanza? Yo no sé si es tan así, yo creo que hay un fenómeno global. Vos hablaste de, digamos, Brasil, podemos tomar España, podemos tomar otros países donde, bueno, Trump. Italia, ejemplo. Grecia. Sí, Trump. Estados Unidos, donde creo que hay un fenómeno, digamos, bastante global, donde, bueno, empiezan a primar estas ideas de ultraderecha, llamémosle así, ¿sí? O donde es mejor que esté el mercado antes que el Estado. Y el mercado discrimina, el Estado iguala, el mercado discrimina. Entonces, en esa apariencia es donde, obviamente, Javier Milei triunfa. Digo, ojo, porque además, y con esto cierro, Milei tiene muchísimo que ver con el menemismo, muchísimo que ver. De hecho, creo que ha dicho que lo va a poner a Macri, claro. Y ha dicho que Cavallo ha sido el mejor ministro. Carlos Menem fue el mejor presidente de los argentinos. Bueno, su equipo económico está compuesto por gran parte por ex-menemistas. Es decir, representan exactamente lo que fue la década de los 90, con todo el problema que generó desde el punto de vista cultural, económico, social, etcétera, y político, la década de los 90. Bueno, sobre eso hay que trabajar y muy fuertemente porque ya vimos cuáles son las consecuencias, ¿sí? Por eso digo, más allá de lo que haya pasado en las PASO, para mí en octubre es otra elección. Me parece que ahí se abre una expectativa que tiene que ver con
que se dirima esto. Si vamos a votar desde el punto de vista de nuestra negatividad o si vamos a lograr que alguien nos genere una esperanza, que no tiene que ser Milei, porque las consecuencias son bastante nefastas, sino de los sectores que hoy van a competir, de qué modo generan una propuesta política que implique que aquella persona que está desesperanzada pueda volver a confiar y darle otra vez su voto. Claudio, tengo que ser... Volvé, vení a ¿Puedo decir una visitarnos. cosita Vení. más? Sí, espera porque quiero decirte... Lo que decía Culato recién, ¿no hay un escenario posible de un final para definir cuestiones entre Massa y Milei? Me dijo, sí, en el final, hipotético, no importa. Es decir, un balotaje que haya que definir. Pero me dijo, claro, bueno, que iba a decir Martín, que no lo hay. No se va a llegar a eso. No, yo sinceramente creo que sí, si hoy toma algunos números, digamos, con lo que nosotros estamos tomando en cuenta o, digamos... de hoy a octubre, pues... En nuestras encuestas. Es decir, para mí no hay 3/3, hoy hay 5/5. Es decir, están los 3/3 que ya votaron, hay 1/5 que son todo el resto de los partidos políticos más los votos blancos, Correcto. es decir, Schiaretti, etcétera, etcétera, y hay otro 1/5 importantísimo que son los que no fueron a votar. Digo, ahí también hay una emocionalidad negativa. Y eso suma. Que no se canalizó por otro voto. Exactamente. Sobre eso hay que ir. Entonces ahí, ojo, yo creo que esto se dirime con ese último 1/5. Digo, hay un porcentaje importantísimo de gente que no fue a votar. Ahí hay que generar esperanza para que la gente vote y finalmente, digamos, las ideas de Milei no triunfen. ¿Qué querías decir? No, esto, lo de los 5/5, que sí me parece que es un dato importantísimo desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos que ver en cuanto a las elecciones de octubre.